Cuando su esposa lo disturbe, vaya al Señor. Acuda al Señor como sacerdote y deje que la vida fluya. Entonces la autoridad y el señorío estarán allí. El enemigo será sometido y será vencido, y tanto usted como su esposa tendrán el descanso. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En este mensaje del Estudio Vida de Génesis se encuentra con nosotros Guido Olivares. Guido, gracias por su visita al programa. Gracias por invitarme una vez más. Es un placer estar aquí con vosotros. Guido, en nuestro último programa, Witness Lee señaló que en Génesis 1:31, en el sexto día, la reacción de Dios a su creación del hombre fue decir, muy bueno. En el mensaje de hoy, comenzamos el capítulo 2 de Génesis con los versículos 2 y 3. Sabemos que Dios descansó en el séptimo día porque ya había acabado su obra. Pero la pregunta que queremos hacer es la siguiente. ¿Fue también la creación del hombre parte de la razón por la cual Dios descansó en el séptimo día? ¿Qué nos puede usted decir al respecto? Creo que hay dos razones para el descanso. A veces descansamos porque estamos cansados, pero ciertamente esa no fue la razón por la cual Dios descansó. Él no se cansó porque trabajó bastante en su creación. No, Dios no se cansa. Entonces, ¿cuál fue la razón para su descanso? ¿Y cuál fue el impacto de la creación del hombre sobre este descanso? Bueno, hay otra razón para el descanso, y esto es, cuando uno ha logrado lo que quería hacer, ha descansado. La intención de Dios era hacer al hombre a su imagen y semejanza, para que Dios tuviera su expresión y para que el hombre tuviera el señorío sobre todas las cosas. Cuando logró esto, era lógico que descansara. Cuando Dios vio al hombre que había creado, dijo, muy bueno. Ahora Dios podía descansar debido a que su gloria se manifestó, es decir, el hombre llevaba su imagen y su autoridad. Mientras el hombre exprese la imagen de Dios y venza a su enemigo, Dios puede descansar. Sin embargo, debemos darnos cuenta que lo que se menciona en Génesis es simplemente una semilla. Así que este descanso no es un descanso completo, sino que es una semilla que necesita toda la Biblia para crecer y desarrollarse. Podemos decir que la creación del hombre sí tuvo un impacto para hacer que Dios descansara en el séptimo día. Dios no descansó porque estaba cansado, sino que descansó porque logró lo que él deseaba. El hombre es el testimonio de Dios, es la expresión de Dios, porque lleva la imagen de Dios y tenía la capacidad de ejercer el señorío de Dios sobre todas las cosas. Gracias, Guido. En este estudio Vida de Génesis veremos mucho más en cuanto a lo que significa el reposo de Dios. Comencemos nuestro programa con Witness Lee. Adelante. Genesis 1 eventually says, Génesis 1 y 2 God looked at everything, dice que Dios miró todo and it says everything was very good. y dijo que eso era bueno en gran manera. Before the sixth day, it only Antes del sexto día, Él solamente dijo bueno, pero no dijo bueno en gran manera. Pero en el último día, Dios dijo bueno en gran manera. ¿Por qué Dios dijo eso? Porque vio a Adán, y eso era bueno en gran manera, ya que Adán fue creado a la imagen de Dios y había recibido el señorío de Dios.
Después que Dios dijo eso, vino el séptimo día. Dios descansó porque estaba satisfecho. Ese fue el último aspecto de la máxima consumación. O sea, Dios descansó y quedó satisfecho. ¿Satisfecho con qué? Con dos cosas principales. La gloria de Dios que se manifestó debido a que el hombre llevaba su imagen y a que la autoridad de Dios estaba a punto de ser ejercida, porque Satanás, el enemigo de Dios, iba a ser aniquilado por Dios. ¡Aleluya! Mientras que la imagen de Dios pueda ser expresada por el hombre, y mientras el enemigo de Dios sea vencido por el hombre, Dios puede reposar. Lo importante no es que Dios haya terminado su obra, sino que en su obra había un hombre que podía llevar su imagen y podía subyugar a su enemigo. Así que, basado sobre estos dos hechos, Dios descansó. Nunca se olviden de estos dos aspectos. El hombre llevaba la imagen de Dios y ejercía el señorío de Dios. Estos son los dos factores principales que causó que Dios descansara. Pero miren, ¿qué clase de descanso había allí en la creación? Un descanso en pequeña escala. Todo lo mencionado en Génesis 1 y 2 son semillas que necesitan toda la Biblia para desarrollarse. La semilla del descanso es sembrada en Génesis y la cosecha se halla en Apocalipsis, porque allí vemos la consumación del reposo. Ahora, ya que el descanso pleno no ha llegado todavía, lo que tenemos ahora es un anticipo. Y este anticipo en los creyentes es la vida de Dios que fluye y que es Dios mismo manifestado. Esto significa que con tal que la vida de Dios fluya en nosotros y que Dios mismo sea manifestado, habrá descanso. Y este es un anticipo. Aún en su trabajo, en su oficina, cuando usted permite que la vida de Dios fluya y cuando deje que Dios sea expresado, tiene el sentir de descanso, ¿no es verdad? No obstante, si usted se ha apartado del fluir de la vida de Dios, no tendrá paz, no tendrá descanso. Todos hemos tenido esta experiencia. Entonces, la autoridad de Dios se ejerce y el enemigo de Dios es derrotado. Miren, cuando su esposa lo molesta, no ejerza su autoridad como cabeza. No le diga, oye, ¿no sabes que yo soy la cabeza? Si dice eso, bien rápido va a perder. Pierde su rostro humano y tendrá el rostro de una serpiente. Se convertirá en un escorpioncito. Miren, no hagan eso. No hagan eso. Cuando su esposa lo disturbe, vaya al Señor. Acuda al Señor como sacerdote y deje que la vida fluya. Deje que la vida se libere. Entonces la autoridad y el señorío estarán allí. El enemigo será sometido y será vencido, y tanto usted como su esposa tendrán el descanso. Guido, me gustaría preguntarle acerca del señorío de Dios para vencer a su enemigo, porque vimos que Witness Lee aplica este principio a la relación conyugal. Esto es algo muy práctico. De este ejemplo podemos ver que ejercer el señorío de Dios no es tomar una posición de dominio sobre otros, sino más bien es ir al Señor como un sacerdote, hacer contacto con Él y dejar que la vida divina de Cristo fluya en nosotros. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo es que podemos hacer esto de una manera práctica en nuestra vida matrimonial y mediante ello vencer al enemigo y entonces estar en descanso? He estado escuchando al hermano Lee por muchos años y he visto que él utiliza la vida matrimonial para hacer práctico todo lo que nos enseña. Cuando él ve estas cosas en la Biblia, sabe cómo aplicarlas a nuestras experiencias prácticas.
aunque puedo testificar que esta es la manera de vencer al enemigo, de experimentar el descanso y disfrutar el fluir de la vida divina en nosotros. Debo admitir que han habido ocasiones en mi vida matrimonial en que mi esposa y yo, bueno, usted sabe, hemos tenido un confrontamiento, como nos compartió el hermano Lee. Pero si uno de los dos nos hubiéramos calladamente vuelto al Señor en nuestro espíritu, si nos hubiéramos ido a otro cuarto para atar al enemigo, reconociendo que esta es su obra, que el diablo desea perturbar nuestra unidad y nuestro disfrute, entonces la vida divina hubiera comenzado a fluir. La imagen de Dios hubiera sido expresada. Su señorío hubiera sido ejercitado. El enemigo hubiera sido vencido y hubiéramos experimentado el descanso. Por lo tanto, la manera de controlar esta situación no es discutir ni vindicarnos a nosotros mismos. El esposo no debe decirle a la esposa, ¿no sabes que yo soy la cabeza? ¿O no crees que debes someterte? No, necesitamos darnos cuenta que esto no proviene de nosotros, sino del enemigo de Dios. Esta es una lucha espiritual que invade nuestra vida familiar y aún pone en peligro nuestras relaciones personales. Cuando permitimos que Satanás juegue con nuestra mente, emoción y voluntad, esto causa que hayan contiendas entre unos y otros y hace que tratemos de someter a otros por nuestra sabiduría o fuerza natural. Pero si permitimos que la vida divina fluya, este fluir hará que el enemigo se someta. El discutir, pelear y justificarnos solo le da al enemigo más oportunidad de alejarnos del descanso y del gozo de la vida divina en nuestra vida matrimonial. No hay nada más efectivo para traer el disfrute, el descanso y el reposo que dejar que la vida divina fluya. Tal fluir en nosotros aumenta nuestra armonía, nuestro amor y nuestra consideración para con otros en la vida matrimonial. Así que no importa quién es el jefe, sino quién irá al Señor primero, quién se arrepentirá, regresará y dirá estas maravillosas palabras. Lo siento, mi amor, perdóname. Esta es la manera de vencer al enemigo, someterlo, sojuzgarlo y de tener el verdadero disfrute y descanso en nuestra vida familiar y en nuestra vida cotidiana. Gracias, Guido, por esta explicación. Ciertamente, todos los que estamos casados nos identificamos con sus comentarios. Creo que si el Señor Jesús nos pudiera ganar en este aspecto, su reino se acercaría a nosotros de una manera muy real. Bueno, regresemos a Witness Lee y el estudio vida de Génesis. Wherever, whenever, Donde sea y cuando quiera God is expressed, que Dios sea expresado and his enemy is dealt with, y su enemigo es vencido, there is the foretaste of the rest. viene el anticipo del descanso. Even in our home, in our marriage, Ocurre lo mismo en nuestra vida familiar, nuestra vida matrimonial y aún en nuestra vida personal. En todo lo que haga y a donde quiera que vaya, si usted expresa a Dios y vence a su enemigo, tendrá un agradable anticipo del reposo venidero, porque Dios es expresado y el enemigo es vencido. Así que con tal que tenga la imagen y el señorío, tendrá el anticipo del reposo. El pleno reposo, o sea, el cumplimiento de ese descanso, es el reposo del milenio, el reino de 1000 años. Esto fue prometido en Hebreos capítulo 4. Hay un reposo prometido para el pueblo de Dios, y todos nosotros debemos esforzarnos para entrar en ese reposo. Si no, lo perderemos debido a nuestra incredulidad. Debemos esforzarnos para entrar en ese descanso.
Y la manera de entrar en ese descanso consiste en experimentar el anticipo ahora. Si tenemos el anticipo, ciertamente entraremos en el pleno disfrute. Si no tenemos el anticipo de ese descanso, hoy en día perderemos el pleno disfrute que está por venir. Después, la consumación del reposo será el descanso en el cielo nuevo y la tierra nueva. Algo será consumado en la Nueva Jerusalén. Allí, todos los redimidos, como un cuerpo, expresarán la gloria de Dios por la eternidad. Y todos los redimidos, como un solo cuerpo, reinarán como reyes para Dios por la eternidad. Eso será la consumación del descanso. El descanso en Génesis 2 era solamente tipología. La consumación de ese descanso se tendrá en la Nueva Jerusalén. Todos allí quedarán satisfechos. Todos tendrán el descanso, porque Dios estará satisfecho y Dios hallará descanso allí. ¡Aleluya! Hoy en día, la vida de la iglesia constituye una miniatura de la Nueva Jerusalén. La vida de la iglesia es un anticipo del pleno disfrute. Guido, con respecto al descanso en nuestra experiencia cristiana, ¿podría usted explicarnos las palabras anticipo, cumplimiento y consumación? La manera de disfrutar el anticipo del descanso eterno es por medio de nuestro disfrute, o sea, por medio de prestar atención al fluir de la vida en nuestro espíritu, en nuestro diario vivir. Esto ocurre en la oficina, en la vida familiar, en nuestras relaciones interpersonales y particularmente en la vida de la iglesia. Si cuidamos del fluir de la vida divina en nosotros, entonces disfrutaremos el descanso continuo en todo tipo de situaciones. Así que este tipo de experiencia es el anticipo, y aunque es maravilloso, muchos no lo disfrutan. Deberíamos estar disfrutando todo el tiempo de esto, pero creo que la mayoría de nosotros tiene que admitir que esta experiencia completa vendrá en el futuro. Pero al menos tenemos un anticipo, y esto nos abre el apetito para continuar con más experiencias. El hermano Lee dijo algo acerca del cumplimiento de este descanso, que será experimentado en el reino venidero, esto es, en el milenio. Que nos esforcemos para entrar en este reposo. Hebreos 4 habla de esto. Este reposo al cual debemos esforzarnos a entrar es el cumplimiento del reposo que fue una miniatura en Génesis 2 y el anticipo en nuestra vida de la iglesia. Pero en ese tiempo, en la era venidera del milenio, tendremos el cumplimiento del descanso eterno. Todos nosotros debemos aspirar a entrar en ese descanso. Ese será un tiempo glorioso. Aún Satanás mismo será echado en el abismo. Y si hoy somos aquellos vencedores que estamos disfrutando ese descanso, entonces en aquel tiempo seremos los que estarán reinando con Cristo en el milenio. Ahora, una palabra acerca de la consumación del reposo, que será la porción de todos los redimidos en la Nueva Jerusalén por la eternidad. Por 1000 años habrá un tiempo para disfrutar. Podremos disfrutar de ese descanso en su cumplimiento total. Pero por la eternidad habrá un descanso para que todos los creyentes de todas las eras puedan entrar en la consumación del reposo, el cual comenzó desde el capítulo 2 de Génesis, y es experimentado en el día presente si descansamos en Cristo. Así que todo este proceso es para traer a todos los creyentes, todos los cristianos, todo el pueblo de Dios, a la unidad con Dios por la eternidad. Esa será la consumación del reposo eterno. Gracias, Guido. Escuchemos entonces a Witness Lee en la última porción del estudio vida de hoy. Adelante. Now,
We go on. Ahora seguimos adelante. The last point, El último punto that is, man also rested with God. es que el hombre también descansó. If you read Si lee Génesis detenidamente, carefully, verá que después que Dios creó al hombre, Él no le pidió que hiciera nada. Dios simplemente le dijo, aquí hay algo para que comas. Y el hombre fue satisfecho inmediatamente. El séptimo día de Dios fue el primer día del hombre. Cuando el hombre salió de la mano creadora de Dios, inmediatamente entró en el séptimo día. Para Dios, el séptimo día fue el día de reposo. El séptimo día de Dios fue el primer día del hombre. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios lo había preparado todo para el disfrute del hombre. Después de ser creado, el hombre no se unió a la obra de Dios, sino que entró en el reposo de Dios. ¡Aleluya! No se imaginen que usted puede hacer algo. Dios no necesita que usted haga nada. Dios posee muchísimas riquezas. Y Él desea que usted disfrute de ellas. No venga a trabajar. Dios le dirá, hijo insensato, no tengo ninguna obra para ti, pero tengo grandes riquezas que tú puedes disfrutar. Ven, únete a mí en mi reposo. Mi séptimo día es tu primer día. He trabajado durante 6 días. Ahora voy a descansar. ¡Aleluya! Ahora, ven, únete a mí en mi descanso. Y el hombre lo hizo. He dedicado mucho tiempo tratando de saber lo que hizo el hombre después de ser creado. Me enteré de que no hizo nada. Solamente hizo 2 cosas: comer y descansar. Después que el hombre fue hecho, solo comió y descansó. Después de ser salvos, todos los creyentes se imaginan que deben hacer algo. Pero olvídense de eso. Olvídense de hacer algo. Vengan a comer a Jesús. Vengan y sean saciados. Vengan a unirse a Dios en su descanso. Dios dirá, hijito, olvídate de tus acciones, olvídate de tu labor. Yo ya lo he hecho todo. Para mí es tiempo de descansar. ¿Vas a venir y unirte a mí en mi descanso? ¿Qué les parece esto? ¡Aleluya! Ahora, el sábado fue hecho para el hombre. ¿Saben que los necios fariseos obligaban a todo hombre a dedicarse por entero al sábado? El Señor les condenó y les dijo que estaban totalmente equivocados. Les dijo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Nuestro destino es el sábado. El destino del hombre no es la labor, sino el sábado. El hombre descansa porque Dios descansa. Cuando Dios está satisfecho, usted ciertamente está satisfecho. Cuando usted está satisfecho y descansa, eso demuestra que Dios está descansando. Dios está satisfecho. El hombre descansa cuando la obra de Dios en el hombre llega a su meta. No trate de trabajar, sino ocúpese de una sola cosa, que usted debe dejar que Dios alcance su meta. ¿Y cuál es la meta de Dios? La meta de Dios es expresar su imagen y ejercer su señorío. Cuando usted expresa la imagen de Dios y ejerce su señorío para vencer a su enemigo, Dios alcanza su meta. Y entonces Dios dirá, estoy satisfecho. Ciertamente usted dirá, Dios, yo también estoy satisfecho. De modo que nosotros descansamos con Dios. Toda la Biblia, con todas sus historias, biografías y enseñanzas, se centra en la vida. Y esta vida producirá la expresión de Dios y la representación de Dios. Entonces, Dios será manifestado y su enemigo será vencido. ¡Aleluya! Entonces habrá un descanso final en este universo. Oren por esto. Espero que Dios nos dé los días para llevar esto a cabo.
Guido, aquí hay un punto muy interesante al final de esta sección. Witness Lee mencionó el versículo 27 del capítulo 2 del Evangelio de Marcos, donde el Señor Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Cuál es el significado de este versículo? En el contexto del mensaje de hoy, el Señor habló de esos fariseos insensatos que hicieron que el sábado fuera una ley y una carga, y obligaban a todos los hombres a dedicarse al sábado. Hicieron que todos los hombres fueran para el sábado, en vez de que el sábado fuera para el hombre. La intención de Dios en su descanso, como ya mencionamos, se ve primero en su creación en el capítulo 2 de Génesis, y luego este descanso se ve en el cuadro del sábado en el Antiguo Testamento. Ese era un descanso en tipología. Bajo la ley del hombre debería dejar de trabajar y someterse a la autoridad de Dios. Así que ese descanso del Antiguo Testamento era una figura. Y como Witness Lee mencionó en su mensaje, el día que Dios descansó fue el día que el hombre comenzó. Esto no es un asunto de guardar días o de discutir de sábados o domingos. Si discutimos, perdemos. Perdemos el descanso, perdemos el disfrute y su anticipo. También perderemos el descanso en el cumplimiento del milenio si tomamos el camino de dividirnos, de justificarnos, de discutir y de causar problemas. Queremos guardar este descanso. Queremos disfrutar del cumplimiento del descanso en la era venidera. De esta manera tendremos la seguridad de que entraremos en el descanso eterno. Amén. Muchas gracias, Guido, por acompañarnos en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Gracias por invitarme. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.